¿Vos filmás a partir de lo que ves acá, reflejado en el espejo o no? Sí. Ah, claro, lo tomo por acá, sí. Qué buena. Qué buena. Hace 15 años que empecé a grabar este documental y todavía detesto que me pregunten si soy pro-israelí o pro-palestino. Acá están todos mis amores, todos los símbolos. Filmala a ella, después filmás la pieza. Esta paloma, que es un augurio de paz para Israel. Este niño africano, que lo puse ahí como una acusación para el mundo. Pues el chico le pregunta, ¿qué te gustaría cuando seas grande? Vivir. A mí me conmovió enormemente. Háblame de esto, de este cuarto. Mi mamá, mi papá, así cuando me dieron un premio que vino desde Israel, y acá la mispaja de mis padres con las 4 generaciones, yo tengo un enorme cariño por nuestra tradición. Qué lindo, está fotografía. Filmando. Como muchos inmigrantes al Nuevo Mundo, mi familia intentó mantener vivas las tradiciones de nuestros antepasados. La comida, las canciones, las historias se remontaban a cuando hace miles de años los judíos vivían en Israel. Esta noche, las 4 generaciones sentadas a la mesa mantienen la vigencia de lo que heredamos desde hace 4.000 años. Esa es la gran importancia. Esencialmente, estar juntos. Y más allá de eso, un brindis que tiene que ver esencialmente con la solidaridad familiar, la integridad familiar y la paz para Israel. Mi familia llegó a Argentina escapándose de las persecuciones que sufrían en Europa. Desde chiquito, me transmitieron la importancia de tener un estado en el que vivir seguros en la antigua tierra de Israel. Me hablaron del sionismo, un movimiento que impulsó a miles de judíos de todo el mundo a volver a la tierra prometida y crear allí los kibbutz, como base para una sociedad más justa. Ahí estoy, sosteniendo el cartel del jardín de infantes que fundó mi bisabuelo, con el nombre del padre del sionismo. Aquí mi abuela, fundadora de Mujeres Argentinas Sionistas. A la izquierda está mi hermano, Fer. A la derecha, mi primo Seba, que es casi otro hermano para mí. Cuando hice mi bar mitzvah, quise hacer una buena acción.
Así que a cada invitado le regalé el comprobante de una donación. A los 16 años fui a Israel por primera vez, en el Plan Tapuz. Fue como un viaje de egresados. En 1999, mi primo Seba consiguió una beca para estudiar en Tel Aviv. Era el año 2000 cuando me compré mi primera cámara y me tomé un avión para visitar a Seba de sorpresa. Pero la sorpresa me la llevé yo, cuando llegué, y él se había venido para Argentina. Así que me encontré solo, viajando con mi cámara por Israel. Hoy me propongo reconstruir aquel viaje. Era antes del 2001, antes de las Torres Gemelas, de Afganistán, antes de la primavera árabe. Tenía 24 años y andaba con la mochila por el mundo. Un tipo se me acercó a hablar y como yo no tenía dónde dormir, me invitó a pasar unos días en su casa. Hola. Hola, monsieur, ¿cómo tú? Yosef Shai había nacido en Buenos Aires y desde hacía 25 años vivía en Israel. Este es el shamash. El shamash no se utiliza, solamente sirve a las 8 demás velas. Y de esas se prenden las demás. Entonces nosotros queremos demostrar que esa luz chiquitita, nosotros salimos afuera y va a alumbrar a todo el mundo, si Dios quiere. Y va a dar luz a todo el mundo, y paz a todo el mundo, y salud a todo el mundo, y bendición a todo el mundo, si Dios quiere. ¿Y por eso la ponen afuera? Por eso la ponemos afuera. Y no solamente afuera, sino abajo.
abajo, porque quiere decir que la luz esa chiquita va a encender inclusive a las personas que están más abajo, las personas que más sufren. Nosotros queremos encender a todas, inclusive a las personas más abajo. Mira, ¿ves? ¿Ves? Tenía 3 meses por delante y quería aprovechar para conocer todo lo que pudiera. Le agradecí a Yosef su hospitalidad y decidí continuar mi viaje. Shalom. ¿Ima? No, Abba. Shalom. Fui caminando en dirección a la ciudad vieja. שמענו את הרעש של הפצצה והעשן ומהר ברחנו, וזה ברוך השם לא נגע באוטו. הוא היה מאחוריי, והיה עוד רכב מקדימה, וראיתי רכב סחורה שיצא הרגע שהיה פצצים. כן. מאיפה יצא? יצא כאילו מכל השורה של רכבים והוא ברח. וראיתי את הרכב הזה גם. Hacía 10 minutos habían tirado unos explosivos. No había habido ningún herido, como si nada hubiera pasado. Pero en esas sombras se escondía el que había tirado la granada. Conseguí lugar en un hostel en la ciudad vieja de Jerusalén, que era mucho más barato que los demás. A la mañana siguiente me di cuenta de que estaba en la parte árabe de la ciudad. Me encontré con que los negocios cerraban en pleno día. En el acceso a la mezquita había disturbios entre los musulmanes y la policía israelí. No dejaban pasar a los hombres. Se improvisó entonces un rezo en las puertas de la ciudad vieja. Había algunos periodistas. Me gustó la idea de seguirlos a ellos, que viajaban por el mundo filmando conflictos. Esa noche cené con un grupo de corresponsales. Al día siguiente me llevaron a Ramallah.
Sin saberlo, lo que estaba registrando era el comienzo de un nuevo levantamiento palestino, la Segunda Intifada. La excitación hizo que me deje llevar por un periodista al interior de Ramallah sin entender a dónde me estaba metiendo. نواصل الكفاح ويا شهيد ارتاح ارتاح يا شهيد ارتاح ارتاح واحنا نواصل الكفاح بالحجارة والسلاح بالروح بالدم حنكمل المشوار So there will be a war. I love the war. I didn't understand. I love the war because I live since I was a boy. So it will never stop? No, never. My grandfather, my father, my brothers, my children will not stop. If I will stop, I will kill mine. They will kill you. Yes. From where you? Argentina. What you say? No, Today, what's happened today? And your, what you thought this? There are two things. One thing, you see people with only stones, and other side people with guns. But and this is only one thing. Really? You thought What do I Palestinian or Israelis is true? No. Why? Why you say Palestinian or Israeli? Why you say one or the other? Todavía faltaban algunas semanas para que llegara mi primo. Necesitaba ganar algo de plata para seguir viajando. Conseguí trabajo pintando decorados para publicidad. Me contrataron Jan y Nur. Les conté que quería recorrer Israel y los territorios palestinos. But why are you afraid of going there? To Gaza? Yeah. Because it's Palestinian country and I don't have peace with it. I don't have an agreement with it. And I don't know if I go there on the street and somebody, I know not everybody, I know this ordinary like me, more people than the people that kill Jewish and throw stone. There are more civilized people there. But still, one can do something to me, and I don't want it.
Decidí cruzar a Gaza. Me tomé un micro que iba a los asentamientos israelíes que entonces había ahí adentro. El único paso fronterizo era Eretz. Los israelíes no podían entrar a Gaza y los palestinos no podían salir sin un permiso especial. No había turistas. No conocía a nadie que hubiera ido. איפה? שם, מכיוון הגזרה. אז למה... סגרו את הכביש בינתיים. אתה יכול לנסוע בדרך נתיב העשרה, לא? אין לי, עכשיו סגור. היה לי שם פתוח, הייתי נוסע. איזה כבר. הלו. כן, אביאל איתי. אנחנו לא יכולים לעבור, אז תקחי בחשבון שאביאל איתי ואת יכולה להיות רגועה מותק, בסדר? טוב, יהיה בסדר, יהיה טוב. Me bajé del micro en la frontera del lado israelí. De un lado estaban los asentamientos israelíes. Del otro se cruzaba para Gaza. Decidí ir hacia allá. No tenía idea ni dónde estaba ni hacia dónde iba. Escuché unos ruidos y me acerqué. Les pregunté si me podían llevar al centro de Gaza. Se ofrecieron a acercarme a su pueblo, Beit Hanun. Pedía por favor que nadie me preguntara si era judío. Un muchacho de la familia me invitó a quedarme en su casa. Me llamaba la atención que nadie me preguntaba ni por qué filmaba ni qué estaba haciendo ahí. Y yo no dije nada. It's called nargila. Have a good smell and a good taste. Have a good taste too. It's apple. Yeah. And this? Speak anything. Oh! Don't shut me, don't shut me. You see? I have no conflict directly with the Israeli people. I haven't directly, maybe indirect, because the Israeli is as occupation in our land. But directly, I have no suffering from the Israeli. But maybe I am walking, okay, beside some conflict, and I have gunshot from the Israeli, maybe in my leg, in my hand, or beside me, or with my friends. He is walking with me in the conflict place. Okay, maybe I become truly enemy
for the Israelis because he has wounded my friends or he wounded me without any problem. I cannot do anything. This is the problem, is make another problem. Because all of our life, a problem based on a problem. Like the building, stone on stone, problem on a problem. Dead on dead, on dead, on dead, all become conflict. Okay? I think it's clear. You can go in. We can go. Alan. اهلا تفضل. Israel estaba allí. Lo estaba filmando desde el otro lado. La frontera era algo concreto, visible y cercano. Como no había turistas, tenía miedo de que pudieran sospechar que yo era de alguna fuerza secreta israelí. Quería borrar cualquier indicio. So Argentina is there. Yes. But very, very, very far. Let's talk about something different, not Israel, but Palestine itself, about the government of Palestine, not Israel, let's forget Israel to say, about Palestine and life here. The government of Palestine, very good. بدي اقول لك ردا على السؤال تاعو عفوا يعني بدي اقول لك ردا على السؤال تاعو. احنا اليوم ملناش امل. اليوم ملناش مطار، اليوم ملناش عبور، اليوم ملناش اي حاجه كانت. طالما اسرائيل موجوده عندنا والحدود مغلقه بيد اسرائيل، مفتاح بيد اسرائيل، نطلع منهم. لا بحر إلنا ولا مطار إلنا ولا ميناء إلنا. عبور ملناش. But what do you mean? Now you don't have gas? We have no tubes of gas, and if you can bring to us from Israel, it's good. Usually, where do they bring the gas from? From some stations here in Gaza. But they import it from Israel? Yeah, come from Israel. The Palestinian Authority tried to bring the gas from Egypt, but according to the agreements, it's difficult. You must bring everything from Israel. The gas, the electricity, maybe the water, a lot of things. En secreto, guardaba la ilusión de que Hamed no tuviera rencor contra los israelíes. No sé si se me notaba, pero seguro no me sentí capaz de decírselo. They have to think deeply of the future, not for our children, but also for their children. Do they want their children to be soldiers forever, carrying guns and killing the others? I don't want my child to be a soldier and kill the others. So we want them to live in peace. We suffer too much. Why should our children suffer in the future? The Israelis should understand that this is impossible
to go on doing this forever. So they have to be wise and think there is a chance of peace now. If this chance doesn't succeed, I think we need 1 century at least to have another chance. And that picture? This is picture for the war which happens in 1948. Nakba. Nakba. Nakba means what happens to the people to be homeless, without homes, without lands, travel and live in Jordan and other countries in a camps, for a long time. At this moment you can see in Lebanon and in other countries, in Syria, many camps, more than 2 million of Palestinians outside Palestine. Nicolás. تفضل. تسلم. En 1948, no todos los palestinos se refugiaron en otros países. Algunos se instalaron en Gaza esperando regresar. Pero tras la derrota de los países árabes y la victoria israelí, no pudieron volver. Las carpas se convirtieron en casas que fueron creciendo hacia arriba por falta de espacio. Allí vivía Kaya. Había pasado algunos años en España. Tú ves que toda la culpa la tiene la ocupación. Entonces, para vivir, o vivir bien, o así, es que con esta manera no se puede vivir, vamos. Aunque tú digas, yo no voy a estar no voy a meter en la política, ni eso, pero eso no te dejan en paz. Es que se meten en tu comida, en el agua que tú bebes, se meten en todo. Entonces eso afecta que tú te pones a buscar alguna manera para cómo terminar con eso. Entonces la mayoría de la gente que se meten en una organización o en otra para luchar contra la ocupación. Hay gente que se murieron, hay gente que entra a la cárcel. Yo entré a la cárcel. ¿Y qué? ¿Te dijeron algo? ¿Te llevaron a algún juicio o algo? No, solo primero te llevan a la que ellos le llaman investigación, pero eso es torturar para que, vamos, tú algunos momentos que te pasan que tú deseas la muerte, porque no puedes, es que no se puede. Y por mucho que yo te lo cuento, tú no lo vas a creer. No, seguro que no lo vas a creer. Que las cosas que te hicieron. Sí. Yo te digo, uno de mucha gente y yo no soy hombre, hay pocas cosas que me hicieron conmigo que hacen con los demás peor. Eso, que te cuelga, se ponen cuantos sacos tapan la cara. O por ejemplo, yo estuve en enero, imagínate con el frío que hace en enero, y a las 1, 2 por la noche te cogen y de golpe por debajo de agua fría, pum, te ponen, luego te sacan y te quedas colgado así con las manos y con los pies apenas que no llegan al suelo, colgado como los carniceros. Que sé, unas cosas que es mejor no recordarlo.
aunque no se puede olvidarlo tampoco. تيقظوا من نومكم طال المنام وطالت أحلامهم Lo acompañé a Hamed a la universidad. Para entrar, había que pisar la bandera israelí. Me quedé del lado de afuera. Caminando, encontré el último local que vendía alcohol en Gaza. Hacía pocos días, la gente de Hamás lo había quemado. Me enteré que Hamás no reconocía el derecho de Israel a existir. Pero en aquel entonces, Gaza estaba gobernada por la OLP. Israel y la OLP habían firmado un acuerdo de mutuo reconocimiento. وأصرح الناطق بلسان حركة حماس محمود الزهار بأنه لا يعلم إذا كان الجناح العسكري للحركة هو الذي قام بتفجير السيارة المفخخة قرب سوق محني يهودا، ولكنه يبارك هذه العملية في كافة الحالات. من ناحية أخرى شجب الأمين العام. Oh, all of them are from Hamas and Jihad. Hamas and Jihad with birds. Like you, like you. Not like you. You like him. The people, the Israeli people who come from Germany go to Germany. The people who come from Morocco go to Morocco. From Egypt to Egypt. From Argentina to Argentina. From Lebanon to... Yeah, and after that we can make peace. Yeah, after that. So I saw no good people for Israel. Because they are still in our land. Just I would like to say another thing about the Jews that have very bad characteristics, such like coward, good people, hate peace, hate passengers, a lot of things like that. But when you say about bad characteristic of the Jewish or the Israelis? Yeah, Jews, about Jews, yeah. About Israelis or about Jews? About Jews. So also this characteristic for Israelis, because Israelis are also Jews. En un principio, me había propuesto no decir que era judío para tener respuestas más sinceras.
Pero luego de esa noche, no lo hubiera dicho ni que me lo hubiesen preguntado. ¿Tenía que estar dispuesto a poner en duda la existencia del Estado de Israel? Decidí no volver a lo de Hamed. حركتكم إذن نقول لباراك اللعين إن ضربتنا بصواريخك وقذائفك فإن كل منا يمثل صاروخا وقذيفة استشهادية في قلب تل أبيب. باعوا الأرض باعوا القدس فيا للعار، باعوا الأرض باعوا الأقصى فيا للعار، حلموا بليلة ليس لها مجد ولا نهار. Sentí la necesidad de volver a Israel. Cuando había estado en Tapuz, a mis 16 años, me había fascinado pasar desapercibido entre esas rocas antiquísimas. Quise revivirlo, recuperar ese anonimato. Speak? What, now? Yeah. Nikolai, when you speak to the Palestinian people, tell them that not all of the Israelis are the same. Most of us have open mind. We don't... Hello, Palestinian boy or girl. My name is Ori. Next year I'm going to go to the army. And even though I never met you, I probably going to fight with you with stones, guns, it doesn't matter. I think it's in very absurd case because I'm going to fight with people that I never met. I never met you. I hope there will be peace someday. Goodbye. נצפה עכשיו בקטעים של הטלוויזיה הפלסטינית בתקופה הזאת. תתרשמו, זה מה שמשדרים 24 שעות ביממה. הם מכנים את התוכנית בשם מועדון הילדים, תוכנית המשודרת בשעות צפיית השיא בטלוויזיה של הרשות הפלסטינית. הדמויות מוכרות, אך המסרים שונים לגמרי. מה תרצה ילדה זו להיות כאשר תגדל? חמש שנים לאחר שהפלסטינאים קיבלו על עצמם מחויבות לשלום עם ישראל, זה מה שרואים בטלוויזיה שלהם.
يطلبوني إن البر أم باع رجالي قربوني يا محتل بصفي محتاجي يحسبون خلاص بالحجارة واليوسف يحسبون خلاص بالحجارة واليوسف بلادي فلسطين مش للسوريين بلادي فلسطين مش للسوريين بلادي فلسطين مش للسوريين. The Holocaust could never be back again if there is Israel. You have here that defending you, even if you don't come to Israel, okay? We defend you, understand? People die here every day. Really. I have a friend of mine, he's got killed a week ago, okay? Most people here is like the 3 generation, or 4 or 5, okay? I'm like 200 years here. There's like their grandparents moved here from Germany or from other places. Why didn't you? Why? If we weren't here in Israel, there was no conflict. Understand what I mean? But on the other side, if we weren't here, they was persecuting us all over the world, was chasing us. Understand what I mean? So this is a good question. Why didn't you? Say yourself, like as a Jew, that you need to do your part, you know? It's your country. No supe qué responderle. ¿Estaba traicionando a los míos? Sentía que todos eran vulnerables. הולך להתבצע פיצוץ מבוקר על ידי החבלן. אני מבקש כולם להיכנס מאחורי מחסה, לא לעמוד חשופים ככה. ¿Qué rol debía jugar yo? Dejé de grabar por varias semanas. It's very nice here because there's a lot of colors. Yeah. All over here, it's full of colors. Look. Full of garbage. Really nice garbage. And this is Hamoudi. What is Hamoudi? It's like cute. Okay. Cutie. It's in Hebrew or in Arabic? It's in Hebrew. But Hebrew is almost like Arabic. It looks very similar. And we are not cousins. We are like brothers more. What do you think about this fact that a Palestinian and Israeli that don't know each other? In your life, what has been your, let's say, education about the other? Like how... My education, my mother hates Arabs. She thinks that we have to deal with them with the force. My father thinks the same, and I'm the opposite. I think the opposite. I think that if I was telling them that after you die, maybe we'll have peace because you have such a thinking of fighting, and you've been in wars. You were, to get this piece of land, small piece of land, you have to kill Arabs for that, and you have to fight with them. So you have all this knowledge in your life. I don't want this knowledge. It's good knowledge to know that I should be here, but I don't want the fighting knowledge. So after you die, my parents and my grandmother and everybody, and probably me also now,
then there is a place for peace. You know, when you have open mind and you don't have the war inside. Israeli afraid, they attack. Palestinian afraid, they attack. Israeli really afraid, they take all the youth to the military, and they give all the money instead of education and instead of solve social problems and invent some money in it. They take all the money to the military. So we have great bombs, we have great tanks, and we have great atomic bomb. But for what? To make us more afraid? Faltaba solo un mes para que mi primo Sebas volviera. Pasé unos días en Tel Aviv y decidí seguir mi viaje. En la estación de ómnibus me encontré de casualidad con Yosef. La canción, la última que hice. Dice, la música, la canción es aló. Aló, aló, aló. Me anotó el eje. Che, ¿dónde vas? ¿Dónde vas? אתה חלק מהקדוש, עם קדוש שיש לו מסורת. Y ahora, siéntete dentro un poquito. שיש, ¿qué dice? אתה חלק מעם קדוש שיש לו מסורת. מסורת טרדיציון, שיש לו מסורת מדור לדור, de generación en generación. Mira ahora el sintetizer. Te va a gustar. Hice una cosa que me inquieta mucho. No sé si no querés contestar o no, pero ¿qué te parece? No sé, muchas veces que aquí estuve viviendo estos 2 meses, vi un montón de situaciones en las que nunca imaginé que Israel fuese capaz de hacer cosas así. Por ejemplo. Por ejemplo, todas las cosas que pasan con los árabes, que muchos vivían aquí. No sé, no me lo puedo explicar. No. Bueno, claro, porque hay muchas cosas que no te las puedes explicar si no sabes la verdad. Nosotros tenemos que ir con la verdad. ¿Quién creó el mundo? Dios. Dios le puede dar a quien quiere, a donde Él quiere, el lugar que quiere. Yo no conocía nada de lo que pasaba aquí y veo cómo, en alguna medida, sí, incluso el gobierno de Israel, los militares, tipo, hacen cosas que... Yo viajé también, estuve en algunas partes en Gaza y vi cómo estaba el tanque, había destruido los olivos de gente que era su casa, o le disparan a casas de que no hay Sí, nadie. pero vos también ves que los árabes matan a chicos. Sí, seguro, no, yo no digo que lo... No es solamente... No, obvio, no digo eso, que no estoy diciendo... Pero no, pero vos ves que existe injusticia en todos los lados. ¿Por qué? Porque nadie respeta, fue lo que primero te dije. Si Dios nos dio libre albedrío, ¿quién soy yo que yo te lo quite? Todo el problema es que yo le quiero quitar el albedrío a Él. ¿Entendés?
Yo no le quiero quitar el albedrío a él, ni tampoco quiero que él me quite el albedrío a mí. Yo lo que quiero decirle es que existe un orden. Y cuando voy a decir ese orden, lo voy a decir con dulzura y con paz y con integridad. Y en nombre de Dios, no en nombre mío, todo el mundo de repente no va a tener ningún problema conmigo. Y uno no tiene que hacer algo para mejorar. Seguro eso. que tiene que hacer algo. Seguro que tiene que hacer. Digo, para mejorar esto. Seguro, yo hago. Yo no solamente hablo con Nicolás, tengo una radio entera que habla de la forma que yo hablo. Me invitó a su radio. No pude decirle que no, aunque ningún taxista nos quería llevar. Terminó siendo un viaje larguísimo. ¿Es que lindo que es? Es muy lindo. Cuando llegamos, me enteré de que era en medio de un asentamiento. Afuera era territorio palestino, Cisjordania. Adentro regían las leyes israelíes. שם בטלפון ואתם נכנסים להגרלה חינם אין כסף. קדימה להתקשר. יש 2 קווים פנויים עכשיו. אז אולי נגיד, Good morning, New York. How are you today? Radio Breslov 24 FM from Israel, the center of the war. كده بس بسرعة שנייה אחת, בסדר? רק שנייה, בסדר? ¿Cómo se llama esta zona? En Shomron, en Samaria. El Judea y Samaria. ¿Y esto sería parte de lo que le darían a Palestina? ¿Estaría dispuesto si eso sirve para la paz? Depende de qué es la paz. Es muy... Hasta ahora los palestinos no demostraron ningún interés de paz, porque todos los tratados que hicieron con Israel, nada lo cumplieron. No cumplieron con nada, porque ahí sigue habiendo guerra. Si vos ves en el escudo de los palestinos, está que quieren todas las tierras de Israel. No quieren solamente Gaza y Jericó y Judea y Samaria. Quieren todo el pueblo de Israel, porque ellos dicen que eso es de ellos. ¿Y qué dicen ahí? Matar a los judíos y tirarlos al mar. Y vamos a liberar la tierra de Palestina, que es de nosotros. Hasta 48 horas de nosotros la tenemos que volver a conquistar. Entonces, ¿qué clase de paz? Salí de lo de Yosef caminando. Un cartel indicaba los nombres de las colonias israelíes. Estaba en hebreo, inglés y árabe. En toda Cisjordania crecían asentamientos israelíes. Las rutas conectaban a los asentamientos con Israel. Las aldeas árabes quedaban atrapadas en el medio. El ejército israelí controlaba la circulación. En los checkpoints o puestos de control, detenían a los autos con patente palestina. لوين؟ أنتم لوين؟ لوين؟ مينياتا או מניין? Quería conocer más acerca de los asentamientos. Llegué caminando hasta Kiryat Arba. Había escuchado acerca de ese asentamiento y de los colonos extremistas que vivían allí. Pero no me crucé a ninguno.
Llegué a otro asentamiento, a Ley Sinai. Desde ahí podía ver Gaza. Un israelí que me vio medio perdido me invitó a tomar algo a su casa. And how do you feel like living so close to? It's quiet, it's nice. You can feel anything. You can feel the stress in the air. Maybe you don't know, but still nowadays there is some land confiscation. For example, in the sides of the road, they cut the trees or they destroy the houses. Yeah, why? But why? Because people shooting from these places. It's Israeli not doing things just for fun. There is no even one tree that's cut just for fun. But if someone stay in empty house in the middle of the road or on the side of the road and shooting night after night from this building should be destroyed to the safe of the people that sit driving on this road. The fight is not about let me place to live. It's about I want to live here instead of you. They don't say I want country or I want a state and live peacefully. I want a state and I want Jerusalem. I want all the other Palestinian people that run away in the 48 or 67 or whatever will become back. Okay, we can't give them all, so where we go? So it's maybe you're coming from outside, you can understand, you can tell me, okay, go to France. I can't go to France, I mean... But for example, where is your family originally from? My parents? Yeah. They came from Tunis. Actually, when they came to Israel, they should run in the middle of the night with the little suitcase, and they lived in Tunis, full houses with furniture and jewelry and money and everything. So most of the Jews that stay in Israel are people that, no, not most, again, many, are people that escape from their own country. No recuerdo cómo me fui de ahí. Pero al día siguiente, cerca de Hebrón, me llamó la atención un asentamiento que estaba justo sobre una casa palestina. En vez de subir, me acerqué a la casa. Ahí conocí a la familia Shaber. The Mr. the strong for all the houses here. Who? The settlers. And the settlers are from this settlement? Yeah. It's not the best time. It's not exactly how No, leave it, don't make it. It's very cold now. الكل بيجوا هم جيش ومواطنين هيو ما بينزلوا في الطريق يسكروا في الطريق كمان شوية ساعات بيكتروا بصير كتير بصير اشي على الاسفلت غادي واشي بيطلع على هون بلطخ علينا حجار كتير
اجا استعمار بريطاني بسوي يهودي إله أرض عربي إله ذنب. احنا كلنا قبل الاستعمار البريطاني كلنا سوا كوفية سوا، بيتا سوا، ملح سوا، مية سوا، بننام سوا، أكل يهودي عربي، أكل سوا. I work 12 years very serious in my hands. I plant maybe 200 trees in the mountain. And one day, my brother he come to told me we have 100 surgeons in the mountain. Only one tree she have 12 years. 3 hours, everything is finished. In 1 hour? 3 hours. They destroyed everything. You know, when him take care of my trees, I feel him kill my children. When I remember now how him take care of my trees, sometimes I feel crazy. But what I can do it? I have children who need food. What I can do it? And Israel took some land of you. All that part of the mountain was. It's not him not talk. Him still my land. Him still my land. De pronto llegó a la casa una israelí amiga de la familia. Se llamaba Neta. Tenía cientos de preguntas para hacerle. Era la primera vez que yo veía a un israelí adentro de una casa palestina. First time I saw this was like, what, 2 years ago? I was like shocked out of my mind, you know? It's like the West Bank is further away from Tel Aviv than Thailand. You know, I mean, everybody goes to Thailand, right? Like everybody knows Turkey, right? But they don't come here. They're afraid of coming here. It's some faraway land with dangerous, savage people. You know, like they don't come here. They don't want to come here. If they're here as soldiers, they never want to come back. They go to India to forget, you know, what they saw and what they did as soldiers. Most people have no idea. I mean, maybe they heard about the house demolition, they think, oh yeah, it's a terrorist family. Pushing the Arabs out isn't making us more safe. You know, quite on the contrary. You know, we can be strong and totally be here because we're strong, but that just means they'll have to continue living in fear. You know, and in the long run, it's not going to last. You know, or we can really try to build a good relationship with the people that live here. And then your safety doesn't come from having a huge army. Your safety comes because the people want you here, because it's good for them that you're here, because you have economic ties, because you have relationship ties, because you even have family ties at some point. I mean, you know, like just living here with the people and not on top of the people. You know, not as the rulers of, you know.
אתה יודע מה יש מתחת פה? זה כביש ביטחון. My mother was living in a settlement for about a year after she got married. And she's like, yeah, you know, I know there are a lot of settlers that are really naive, you know, like they want to live with the Palestinians. They don't understand that because they really don't understand that through their being here, these people are being, you know, disowned, dispossessed, you know. The settlers are not, you know, I mean, of course, every one of us is responsible for their actions, and the settlers are responsible for their actions. But the settlers are just, you know, the ones carrying out the policy of let's put facts on the ground so that we can annex the land of the Israeli governments, not even just this government, governments. You know, I mean, most of the settlers here come from Russia, come from Ethiopia. They have no idea where they are. You know, they're not coming here to occupy. They came to Israel probably to make a better life for themselves because the situation in the Soviet Union wasn't good. And they were put here. You know, this was the apartment given to them, or this was a cheap place to buy. Ahí habían estado los árboles que Yaudi había plantado. En unos días iba a haber una ruta por la que solo iban a poder pasar israelíes. A Yaudi no le habían destruido la casa como a su hermano Ata. Yo no me había propuesto hacer una investigación periodística ni histórica para el documental. Pretendía viajar un poco y conocer el otro lado. Pero apenas empezaba a raspar un poco la superficie, encontraba una tragedia tras otra. Atrás de los colonos extremistas que rompían vidrios de la casa de Yaudi, había una acción mayor impulsada por el gobierno de Israel para apropiarse de territorio palestino. Construían asentamientos en Cisjordania con viviendas baratas solo para israelíes. Creaban caminos que unían estos asentamientos con Israel, dividiendo el territorio palestino. Cortaban árboles a los costados del camino, demolían casas de familias palestinas y expropiaban las tierras de cultivo que quedaban entonces bajo jurisdicción israelí. Lejísimos había quedado ya el Israel con que mis abuelos habían soñado. No sabía dónde seguir buscando. Vagabundeé sin rumbo entre Jerusalén y Tel Aviv.
unos israelíes decían lo que yo no podía decir en voz alta. Me puse a filmar desde un rincón. Me pareció ver gente de mi secundaria, pero no tenía ánimo de charlar con nadie. ¿Quién duerme aquí? Dos niños. Dos niños. Uno tiene 2 años y uno tiene 5 años. 2 años. ملح ملح ورجيها. احكي له مين ضرب عليه. بومبا. يهود. تحب اليهود؟ اليهود؟ بحبهم. ما يا جدهم اخوك. خربوا لك لعبة. وين اللعب تبعونا؟ راحوا. شنو اللي بده اروح لك اليوم؟ انا بدي اغسل لك الغسيل هني في غسالة؟ ها؟ الثلاجة بنغسلها الحين. En Ramallah, un grupo de palestinos había linchado a 2 israelíes. Me crucé con unos periodistas que me llevaron al funeral. אני לא רציתי שישלחו אותך למילואים, אבל הם שולחים אותך, אין מה לעשות. אני, רועי, דן ואימא נתגעגע מכל הלב לאבא הכי טוב בכל העולם, ונזכור אותך תמיד בלי חשש, באהבה כל המשפחה. תגיע, שק! On! Hey! On! Hey! On! Hey! نشمع! سيف شك! Todos decían que se venía una represalia. Me apuré en volver a Gaza. Quería verlo a Hamed. Okay, begin from my hands and I have cigarette and the sun. But I'm not afraid. You're not afraid? No, I'm not afraid. Escuchamos el ruido de unos helicópteros. Subimos a una terraza para ver qué pasaba.
Uy, 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 uy. See, bro, this is nothing. The end of the Jews will be here. This صورنا انتوا شايفين يموت كلاب لازم موت كلهم. Metí todo en mi bolso y en ese momento decidí que mi viaje había terminado. Ahmed, we'll meet again in 10 days. You will see the war. Esa fue la última vez que vi a Hamed. Mi primo Sebas había vuelto a Tel Aviv. No hizo falta decir nada acerca de lo que había vivido. Solo nos dimos un abrazo. Mañana te vas, Niki. Chao. Pará, quiero saludarlo. Chao, Niki. Buen viaje. مرحبا أنا اسمي علا. No supe nada más de las personas que conocí en aquel viaje. Nicolás Baruch Abba, bienvenido, abuelita. Sabe que lo pasaste bien, quiero que me cuente las cosas como fueron, ¿eh? Un abrazo y nos vemos. Chao, querido. Friday, 10:43 a.m.